Para Alberto Amaro Jordán, periodista de 35 años de la ciudad de Atecaxingo, en el estado de Tlaxcala, al este de la Ciudad de México, su profesión no solo es una pasión, sino la herencia de su familia. Su padre y su abuelo fueron periodistas en la ciudad de Tlaxcala hace muchos años, y él, con esa pasión y siguiendo los pasos de ellos, fundó en el 2018 un periódico que se llama La Prensa de Tlaxcala. Es un periódico digital, se llama La Prensa de Tlaxcala. Por su trabajo, él se dedicó a reportar incidencias sobre tráfico, sobre trata de personas, cuestiones políticas, pero empezó a recibir amenazas él. Desgraciadamente, Tlaxcala es uno de los estados de la República que tiene mayor incidencia delictiva, y sobre todo en el caso de la trata de personas. Tlaxcala es un pueblito muy pequeño que mucha gente dice que no existe, pero sí existe. Ahí está en el mapa, está al este de la Ciudad de México, entre Puebla y Ciudad de México. Ahí lo estamos viendo nosotros en la pantalla. Pero a final de cuentas, desgraciadamente, a pesar de que es muy pequeño, hay muchísima corrupción, muchísima delincuencia. El crimen organizado ha provocado que los pobladores se sientan amenazados. Y ahí justamente hay una red importantísima de trata de blancas y comercio sexual, tráfico sexual, que se maneja aquí en el estado mismo, en el país, e incluso hay hasta el extranjero. Entonces, la trata de mujeres es un casi como uso y costumbre ahí en el estado de Tlaxcala. Desgraciadamente, la autoridad no ha podido hacer mucho por ello, a pesar de que tienen la información y a pesar de que periodistas valientes, como el caso de Alberto Amaro, han denunciado por medio de su medio local, de su medio digital que se llama La Prensa de Tlaxcala. Se han hecho todo tipo de denuncias, de investigaciones, pero pues desgraciadamente no ha podido Alberto Amaro recibir la protección total del gobierno. Comentamos que él empezó a recibir amenazas de muerte. No se sabe si es el crimen organizado o el mismo gobierno, porque también ha hecho denuncias de tráfico de influencias, de corrupción del gobierno. Ha recibido detención por parte de los policías y personas que lo han intimidado, a personas en motocicletas que lo han perseguido y tomado fotografías, han balaceado su casa, envenenado a las mascotas de sus hijos. Y pues es una serie de cosas que a él le provocaron mucho temor, y él fue y denuncia y pidió la protección a Amnistía Internacional. Amnistía Internacional hizo una entrevista con él, llegaron para recopilar toda la evidencia, y Amnistía Internacional, que es una dependencia sin fines de lucro que se dedica a la protección de periodistas y personas que se dedican a los derechos humanos, a luchadores sociales, ellos se dedican a eso. Pero también hay un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esa instancia federal en México recibió la denuncia de Amaro, pero tardaron meses en darle una respuesta. Incluso dice, después de haberse incorporado en 2019 al mecanismo, dice que no le proporcionó un botón de pánico con el cual él puede, si se siente amenazado, presionar un botón de su celular, y hay una agencia y unas empresas de seguridad privada que llegan y responden, pero dice que no llegaban a ellos, y en 6 meses no le asignaron escoltas. Ese mecanismo de protección ayuda para que los periodistas que en base a su labor han recibido amenazas y están certificadas y están comprobadas, puedan recibir un apoyo del gobierno. Pero desgraciadamente el gobierno, los derechos humanos, se tienen la obligación de protegerlo, de cuidarlo, pero pues en este caso a él no le dieron esa atención en los primeros 6 meses. Este mecanismo pues es una dependencia también que el gobierno tiene para proteger justamente a las personas que realizan esta labor, porque desgraciadamente México es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo. Incluso él tuvo que hacer de su bolsa, comprar unas cámaras de seguridad para proteger su casa. En la sala de su casa tenía una pantalla enorme en la cual tenía una serie de todas las cámaras, 25 cámaras en total, instaló de su propia bolsa, porque él se sentía inseguro, él se sentía, pues desgraciadamente, asediado por todo el crimen y por todas las personas que lo amenazaban con privarlo de su vida, a él y a sus hijos. Incluso su casa sufrió ataques directos. En este caso, esta persona pues comenta que en ese mecanismo de protección
detectaba una indiferencia impresionante, no les importaba, incluso le decían que a lo mejor estaba mintiendo. Amnistía Internacional documenta toda esa información y la manda para que sea investigada. Derechos Humanos no han respondido, desgraciadamente. Derechos Humanos en la Ciudad de México. Pero son cuestiones que, a final de cuentas, pues atentan contra nuestra libertad, contra nuestra seguridad, y pues no pasa nada. Él mismo, pues considerando toda la situación, contrató un abogado también para que pudiera interponer un amparo. Un juez falló a su favor y dictó y bloqueó la retirada de sus 4 escoltas. Dijo que no se los podían retirar. Sin embargo, comento y nuevamente, esa es una cuestión que Derechos Humanos no ha privilegiado. Le quitaron a los guardias, a los escoltas. Él se siente en estado de indefensión. Dice que cuando tenía 8 años su hijo tuvo que entrar corriendo porque unos hombres armados llegaron y balacearon al frente de su casa. Entonces, pues para él como padre es difícil vivir con esa situación, de ver que sus hijos se sienten amenazados por el trabajo que él realiza. Entonces él se siente hasta culpable de saber que sus hijos pueden sufrir las consecuencias. Dejaron de ir a sus partidos de fútbol, dejaron de ir a sus clases de karate, están con constante zozobra. Él contrató un seguro de vida por si le pasaba algo, y comenta en sus alegatos y en la entrevista que hace con Amnistía Internacional que la niña le dijo a su mamá: mi papá vale más muerto que vivo. Y es una tragedia y es una tristeza que sucede en nuestro país, porque a final de cuentas es cierto. Desgraciadamente contratas un seguro de vida y pues vales más muerto que vivo, porque vivo el gobierno no te apoya para que tú puedas realizar tu trabajo con la libertad que merecerías. Pero en fin, así son las cosas. Su hija tiene problemas para dormir, se levanta en las noches llorando y gritando que no maten a mi papá, que no maten a mi papá. Ha tenido que gastar dinero de su bolsa para llevar a sus hijos a terapias psicológicas, y eso es una de las cuestiones que desgraciadamente los derechos humanos en México no han protegido en el caso de él, y han violado sus derechos humanos, lo han dejado en la indefensión, y desgraciadamente esperemos que no sea así, pero quizás pueda ser en el futuro un número más en esa cifra maldita que tenemos de periodistas que han matado. Desgraciadamente México es uno de los países, de los 3 países en el mundo, no solo en el continente, en el mundo, más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo. Hasta la fecha, más de 170 periodistas han muerto. Desde el 2000 al 2025, más de 174 periodistas han fallecido, y muchos más relacionados con la profesión también. Pero pues desgraciadamente es una cifra alarmante, y desgraciadamente los derechos humanos no se han preocupado por darles protección. Ahorita en pantalla están ustedes viendo a muchas de las víctimas que pues en el trabajo que realizan para denunciar la verdad y exponer la corrupción y la violencia y la delincuencia han perdido la vida. Incluso Amaro ha decidido, o se ha planteado muchas veces, y continúa con lo que es su pasión, y no solo también es su pasión, sino es un deber cívico y ciudadano de denunciar lo que está mal, mejor retirarse. Desgraciadamente dice que por falta de dinero incluso no ha podido salir del estado, porque dice que si tuviera dinero quizás ya se hubiera ido del estado para irse a otro lugar para vivir con más tranquilidad, porque a final de cuentas pues periodistas que han levantado la voz, que han señalado, que han puesto el dedo en la llaga, han amanecido muertos, y no ha habido nadie que pueda darle solución. Los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, desgraciadamente no ha podido hacer nada. Y desgraciadamente muchas veces tiene que intervenir la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para exigirle a México que dé respuesta a los periodistas y a las víctimas de cualquier abuso por parte de la autoridad o por parte del crimen organizado. Pues hasta aquí terminamos esta nota explicando por qué los derechos humanos en México no funcionan y no otorgan protección a las personas que realizan una labor informativa. Muchas gracias.